En la temporada de 1966, la selección italiana cautivó a la afición mundial de una forma única, escribiendo una historia dramática en la final de la Copa Mundial celebrada en Inglaterra. Con una generación de los jugadores más talentosos de la historia italiana, aportaron un sólido estilo defensivo de catenaccio, combinado con atacantes técnicamente dotados. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de un campeonato, su trayectoria terminó tras un milagro, obra de su oponente. La increíble derrota contra Corea del Norte se convirtió en una cicatriz y también en el inicio de una leyenda. Regresaron a casa entre una lluvia de tomates en el aeropuerto, pero el tiempo ha demostrado que esta generación dorada sentó las bases para la Eurocopa de 1968 y la gran final de la Copa Mundial de 1970. Pero tras esos momentos de gloria y humillación sobre el terreno de juego, se encontraban jugadores con destinos muy particulares. Han pasado 60 años, y el tiempo ha marcado sus vidas de distintas maneras. Algunos han seguido conquistando nuevas cimas en el banquillo o en la política, otros han optado por un camino tranquilo tras su retiro, y otros han tenido que terminar su trayectoria en tragedias desoladoras. Repasemos la tumultuosa trayectoria de los jugadores que formaron el alma de la camiseta azzurra en aquel entonces. A los 22 años, Gianni Rivera ya era un chico de oro, un artista magistral en el campo con una visión genial. No corría con los pies, sino con la mente de un arquitecto, capaz de ver los huecos entre las líneas defensivas que la gente común no podía ver. Las actuaciones de Rivera en aquel entonces, aunque limitadas por estrictos cálculos tácticos, aún destilaban la gracia de un genio que se había desviado del camino. Tras la desilusión de 1966, su carrera en el AC Milan floreció con brillantez con el Balón de Oro de 1969 y la Eurocopa de 1968. Fuera del campo, Rivera era un hombre intelectual, agudo y muy individualista. No se conformaba solo con la gloria del fútbol, sino que también se aventuró en ámbitos que requerían un pensamiento directivo de alto nivel. Dedicó mucho tiempo a estudiar filosofía y gestión social, manteniendo siempre una actitud digna y ejemplar. La imagen de un director de orquesta que controlaba el ritmo en el campo parece haberse reflejado en su vida. A sus 25 años, Giacomo Bulgarelli era el alma del mediocampo de la selección italiana, un centrocampista elegante con una maestría en el control del juego. No era un jugador llamativo, pero cada jugada de ataque de los azzurri pasaba por él. Su lesión en el partido de 1966 contra Corea del Norte se considera la principal causa del colapso del equipo, testimonio de su influencia irreemplazable. Su carrera es un himno a la lealtad al Bolonia, donde se convirtió en una leyenda imperecedera. Fuera del campo, Giacomo era un hombre tranquilo, humilde y inteligente. Tras retirarse, no eligió la estresante carrera de entrenador, sino que se convirtió en un talentoso comentarista de fútbol, con un análisis agudo y cálido de los partidos. Vivió una vida ejemplar con su familia, valorando la amistad y la sinceridad por encima del glamour ilusorio de la fama. La imagen de un líder tranquilo y modesto en el campo encajaba a la perfección con su verdadera personalidad fuera de él. Un hombre que siempre fue un sólido pilar de apoyo para quienes lo rodeaban. Sin embargo, ese glorioso camino de dedicación llegó a su fin. El 12 de febrero de 2009, Giacomo Bulgarelli falleció a los 68 años debido a una enfermedad terminal. Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en la ciudad de Bolonia a sus 23 años. Gigi Meroni era el fenómeno más extraordinario del fútbol italiano de la época, aclamado como el George Best de Italia. Con su larga melena, su extravagante estilo y su mágico regate, fue la estrella más brillante del ataque azzurro en 1966. No jugaba al fútbol solo para ganar, jugaba para disfrutar del arte. Meroni vivió una vida rebelde pero poética. Pintaba, escuchaba jazz, paseaba a sus gallinas y amaba apasionadamente a una mujer casada a pesar de los prejuicios sociales. Era un soñador que se adentró en una era de cálculos pragmáticos. Fuera del campo, era sensible, compasivo y siempre anhelaba la libertad. La imagen de un artista extravagante en el campo parecía haberse convertido en un destino en su vida, colorido pero impredecible. Vivía como si cada día fuera el último partido de su vida, sin cálculos ni miedo.
Sin embargo, ese brillante y extravagante viaje tuvo un final trágico. La noche del 15 de octubre de 1967, a sus 26 años, Enrico Albertosi era un portero fiable con un estilo de juego extravagante pero increíblemente sólido. Poseía los reflejos de un leopardo y una personalidad feroz, dispuesto a gritarle a la defensa para mantener la disciplina. Albertosi contrastaba a la perfección con la calma habitual de los porteros de la época. Tras la derrota de 1966, brilló con luz propia, ayudando al Cagliari a ganar el histórico Scudetto y desempeñando un papel clave en la llegada de Italia a la final del Mundial de 1970. Fuera del campo, Enrico era un amante de la vida, disfrutando de la diversión, la emoción y la velocidad. Vivió una vida vibrante, jugando al máximo nivel hasta los 41 años, prueba de su extraordinaria fuerza física. Tras retirarse, experimentó altibajos, incluyendo escándalos de apuestas, pero resurgió con gran resiliencia, usando la valentía de un portero para afrontar los errores del pasado. Dedicó gran parte de su tiempo a actividades benéficas y a compartir su experiencia con jóvenes porteros. La imagen de un guerrero apasionado en la portería parece reflejar fielmente su espíritu feroz en la vida real. Hoy, a sus 86 años, Enrico Albertosi disfruta de una vida tranquila y saludable. A los 22 años, Roberto Rosato era apodado el rostro angélico por su atractivo físico juvenil, pero en la cancha era un defensa increíblemente feroz e implacable. En el Mundial de 1966, brilló como una joven estrella defensiva, sin miedo a chocar con ningún delantero formidable. Tras el torneo, se convirtió en un pilar del AC Milan durante la época dorada del club. Fuera de la cancha, Rosato era un caballero refinado, con una vida virtuosa y dedicando gran parte de su tiempo a los negocios y al desarrollo del fútbol juvenil tras su retiro. Siempre mantuvo una actitud serena y digna, valorando la privacidad y los valores familiares. El contraste entre su apariencia angelical y su férrea determinación en la cancha le creó un encanto único. Vivió una vida plena, respetado como un verdadero caballero en el mundo del fútbol. Sin embargo, ese glorioso y hermoso camino se interrumpió tras una larga batalla contra la enfermedad. El 20 de junio de 2010, Roberto Rosato falleció a los 66 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su legado no son solo sus títulos. A sus 23 años, Giacinto Facchetti era una presencia sólida y elegante en la banda izquierda. Redefinió el concepto de lateral. No solo un defensa, sino también una peligrosa fuerza de ataque con sus carreras y su capacidad goleadora. Con su altura ideal y su semblante sereno, fue apodado el caballero de la cancha por su estilo de juego excepcionalmente noble, rara vez cometiendo faltas graves. Su carrera fue un himno al Inter de Milán, donde se convirtió en símbolo de lealtad absoluta. Fuera de la cancha, Facchetti personificó la integridad y la moralidad. Vivió una vida ejemplar, siendo un esposo y padre devoto, y siempre dedicado a las actividades sociales. Tras retirarse como jugador, continuó contribuyendo al fútbol como entrenador y, posteriormente, como presidente del Inter de Milán, luchando siempre por un fútbol limpio y humano. La imagen de un defensor firme en la cancha parecía haberse reflejado en su vida, ya que dedicó toda su vida a proteger los valores espirituales del club y de su familia. A sus 23 años, Giovanni Lodetti era un corredor incansable, el motor que dinamizó el mediocampo italiano en 1966. Con su estilo de juego dedicado, estaba dispuesto a retroceder en defensa e inmediatamente lanzarse al ataque, convirtiéndose en un pilar para que artistas como Rivera brillaran. Tras el torneo, se convirtió en una leyenda del AC Milan con una vasta colección de títulos. Fuera del campo, Lodetti era una persona increíblemente alegre, optimista y sincera. Sus compañeros lo llamaban Basletta por su peculiar mentón y su personalidad, que siempre provocaba risas en el vestuario. Tras retirarse, se convirtió en un apreciado comentarista de fútbol, conocido por sus ingeniosos y prácticos comentarios y su inquebrantable dedicación a su profesión. Vivía una vida sencilla, considerando a su familia su mayor tesoro y participando activamente en las actividades sociales de Milán. La imagen de un guerrero resiliente en el campo parecía impregnar su vida. A sus 29 años, Paolo Barizon era un auténtico matador, con una gran capacidad para aprovechar las oportunidades en el área. Fue él quien marcó el preciado gol de la victoria contra Chile en 1966, dejando tras de sí la imagen de un delantero apasionado con un espíritu de lucha inquebrantable.
La carrera de Barrison abarcó muchos clubes importantes, donde siempre fue apreciado por su dedicación desinteresada. Fuera del campo, Paulo era un hombre sencillo que amaba la vida libre y siempre se entregó por completo a su pasión por el fútbol. Tras retirarse, no eligió una vida de ocio, sino que comenzó una carrera como entrenador con el deseo de transmitir su experiencia a las generaciones más jóvenes. Vivió una vida llena de energía, siempre siendo el centro de atención en las reuniones de exjugadores gracias a su generosa personalidad. La imagen de un héroe que siempre aparecía en el momento justo en el campo parecía reflejar su incansable deseo de contribuir fuera de él. Siempre será recordado como un hombre de acción. A sus 26 años, Sandro Salvatore era un central con un estilo de juego elegante e inteligente. No se basaba en la fuerza bruta, sino que usaba su intelecto para anticipar la dirección del balón, proporcionando una seguridad absoluta a la defensa italiana en el Mundial de 1966. Fue el gran capitán de la Juventus, llevando en su interior la gloriosa sangre del AC Milan y la Juve. Fuera del campo, Salvatore era un hombre recto, algo irascible, pero muy caballeroso, dispuesto a luchar por los derechos de sus compañeros. Tras retirarse del fútbol, eligió un camino completamente diferente. Dejó los focos para volver a la naturaleza, gestionando una gran granja en la región del Piamonte. Encontró la felicidad en el cuidado de sus campos y la cría de ganado, viéndolo como una liberación de las tremendas presiones del fútbol de élite. Parece que la imagen de un héroe protegiendo la portería se ha arraigado en su vida en sus últimos años, mientras protege la tranquilidad de su alma del ruidoso mundo moderno. A sus 23 años, Sandro Mazzola encarnaba un gran legado y una determinación inquebrantable, llevando el ilustre apellido de su padre, Valentino, una leyenda que falleció en el accidente aéreo de Superga. Sandro jugaba al fútbol como si quisiera continuar el legado inacabado de su padre. Con su hábil juego de pies y su temible capacidad goleadora, fue el corazón del ataque italiano en el Mundial de 1966. Tras el torneo, se convirtió en un icono del Inter de Milán durante la época dorada del Grande Inter, ganando innumerables títulos prestigiosos. Fuera del campo, Sandro era un hombre profundo y reservado, que siempre cargó con el dolor de la pérdida de su padre, pero lo utilizó como guía para superar sus circunstancias. Dedicó gran parte de su tiempo a estudiar economía y administración, convirtiéndose posteriormente en un exitoso director deportivo y un respetado comentarista de fútbol. Siempre mantuvo un estilo de vida limpio, centrado en su familia y sus valores humanos. La imagen de un jugador inteligente en el campo parece reflejar fielmente su verdadero yo, un hombre que se esfuerza constantemente por superar la sombra del pasado para construir su propio imperio. Hoy, a sus 83 años, a los 27 años, Tarcisio Burgnic era apodado La Roca en la defensa. Era el tipo de defensa que todo delantero temía por su tenacidad en el marcaje y su increíble fuerza física. Fue el encargado de marcar a Pelé en la final del Mundial de 1970, y los elogios del rey del fútbol se convirtieron en su legado. En el Mundial de 1966, fue el pilar defensivo más fiable de Italia. Tras el torneo, Burgnic continuó cosechando innumerables éxitos con el Inter de Milán y ganó la Eurocopa de 1968. Fuera de la cancha, Burgnic era un hombre humilde, tranquilo pero cariñoso. Vivió una vida íntegra, dedicándose por completo a su familia y a su posterior carrera como entrenador. Nunca buscó la fama, considerando el fútbol una profesión que requería dedicación más que gloria. La imagen de una roca sólida en la cancha parecía haberse arraigado en su vida, convirtiéndolo en un pilar constante para su esposa e hijos en los momentos difíciles. Vivió una vida tranquila, alejado del frenesí mediático, encontrando la alegría en las cosas más sencillas. A los 26 años, Gianfranco Leoncini era comparado con un galop en el mediocampo de la Juventus y la selección italiana. Con su magnífica cobertura del campo y su gran resistencia, fue un eslabón crucial entre la defensa y el ataque en la selección de 1966. Dejó huella con su dedicación y juego disciplinado, un jugador en el que cualquier entrenador podía confiar. Tras el torneo, continuó siendo un pilar insustituible de la Juventus, ayudando al equipo a ganar valiosos scudettos. Fuera del campo, Leoncini era un hombre de familia, con una vida modesta y privada, evitando el brillo y el glamour de los medios. Tras retirarse, optó por una vida tranquila en un campo apacible, dedicándose a sus aficiones y viviendo en armonía con la comunidad.
siempre mantuvo un espíritu sereno, considerando el fútbol como una hermosa parte del pasado, pero siempre apreciando el simple presente. La imagen de un guerrero resiliente en el campo parecía haberse convertido en sinónimo de su vida. A los 23 años, Antonio Giuliano era el máximo referente del Nápoles en la era pre-Maradona, un centrocampista elegante con una magistral capacidad para la creación de juego. Aunque no jugó ni un solo minuto en el Mundial de 1966, su presencia y espíritu de equipo siempre fueron una base sólida para sus compañeros en el vestuario. Tras el torneo, se convirtió en capitán, guiando al Nápoles a una época gloriosa y ganando la Eurocopa de 1968 con la selección nacional. Fuera del campo, Giuliano era un hombre de gran intelecto y dedicación. Tras retirarse, se convirtió en un brillante director deportivo del Nápoles y jugó un papel fundamental en la llegada de Diego Maradona a Nápoles, cambiando para siempre la historia del club. Vivió una vida vibrante, luchando siempre por el desarrollo del fútbol en el sur de Italia, una región que aún enfrentaba numerosos desafíos. La imagen de arquitecto en el campo se reflejó en su vida, creando milagros históricos para el club de su ciudad natal.